Hola a todos y bienvenidos a mi primer tutorial. Hoy os voy a enseñar paso a paso cómo hacer este cardigan hecho con Granny Squares. Veréis que es bastante fácil de hacer, espero que se entienda bien y si os gusta no dudéis en suscribiros a mi canal. Empezamos ya, lo primero que os voy a enseñar serán los materiales que tenéis que utilizar. He utilizado la lana gruesa acrílica de Melissa, concretamente para mi talla, que es la M, he usado 6 madejas en total, 3 para el color marrón, 2 para el beige y 1 para el rosa. Si queréis hacer una talla más grande, simplemente tendréis que hacer los grannies más grandes y quedará más ancho en general, tanto de pecho como de espalda, como de mangas también. También necesitaréis una aguja de crochet de 10 milímetros, unas tijeras y una aguja colchonera para ir remetiendo los hilos al final. Vamos a empezar nuestro círculo mágico. Esta es la parte un poco más complicada de hacer, pero si no os sale no os preocupéis, que os daré otra opción más sencilla. Para el círculo mágico ponemos este extremo del hilo abajo y vamos a empezar a liarlo en estos dos dedos, así, hasta formar una X. Vale. Vamos a ponerla bien. Una vez tengamos la X así, el hilo de la izquierda tiene que quedar por encima. Cogemos la aguja, la pasamos por abajo y cogemos este hilo de aquí. Tiramos. Una vez tengamos esto, vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 y ya tendríamos nuestro círculo mágico sobre el cual vamos a empezar a trabajar. Os voy a enseñar ahora otra manera de empezar el granny. Vamos a hacer un nudo deslizado y hacemos 4 cadenetas, ¿sí? Una, 2, 3 y 4. Una vez tengamos estas 4, vamos a hacer un punto deslizado aquí, en el primero, en la primera cadeneta. Pasamos la aguja, cogemos hilo, pasamos y volvemos a pasar. Así nos va a quedar un círculo formado por cadenetas y en mi opinión es más fácil si sois principiantes. Podéis hacer la manera que más os guste o la que menos os cueste. Entonces, vamos a hacer 3 cadenetas y vamos a empezar a hacer grupos de 3 puntos altos. Las 3 cadenetas ya contarían como un punto alto, entonces nos quedan 2 más. Este es el segundo. Y vamos a por el tercero. Vamos a trabajar siempre con grupos de 3 puntos altos. Una vez tengamos esto, vamos a hacer 2 cadenetas. Esto es para crear la esquina del granny. 1, 2. Vamos a volver a hacer un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y el tercero. Y volvemos a hacer 2 cadenetas para hacer otra esquina. 1, 2. Ya tenemos 2 grupos, vamos a por el tercero. Un punto alto, 2, y 3. Otra vez 2 cadenetas para la esquina, 2 y ahora ya sería el último grupo de 3 puntos altos. 1, el segundo, y ahora para terminar esta vuelta vamos a hacer otra vez 2 cadenetas para la última esquina.
Para cerrar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadeneta de estas 3 que hemos hecho al principio, ¿vale? Por aquí, por la parte de fuera de la cadeneta. No por esta, sino por la de arriba, por la de fuera. Vale, ya tenemos hecha nuestra primera vuelta del granny. Ahora podemos cortar y vamos a cambiar de color. Muy bien, pues vamos a cortar dejando un poco de hebra, un hilo un poquito más largo, porque luego lo dejaremos para remeter. Cortamos, tiramos y este hilo, como he dicho antes, lo pasaremos hacia atrás para luego remeterlos todos juntos. Lo pasaremos por el segundo punto alto, por aquí. Estas son las 3 cadenetas por este de aquí. Pasamos desde atrás y tiramos. Así nos queda limpio y los hilos atrás. Vamos a introducir el nuevo color y os voy a enseñar una manera muy sencilla de hacerlo. Vamos a hacer un nudo deslizado. Lo vamos a apretar un poquito con la aguja. Sacamos la aguja y vamos a meterla por cualquiera de estas 4 esquinas. Por ejemplo, por aquí. Y quedaría así. ¿Vale? Y otra vez vamos a empezar un grupo de 3 puntos altos. 3 cadenetas primero como primer punto alto. Vamos a esconder un poco la hebra, la vamos a ir cogiendo para que quede un poco escondidita. Por aquí detrás. Segundo punto alto, cogiendo la hebra. Y tercero. Primer grupo de 3 puntos altos. Ahora que viene una esquina. Entonces vamos a hacer 2 cadenetas. 1, 2 y vamos a por el siguiente grupo de puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí lo siguiente que viene es el salto de una esquina a otra. Entonces no vamos a hacer una cadeneta ni nada, directamente vamos a empezar haciendo el siguiente grupo de 3 puntos altos, sin cadeneta ni nada. Vamos allá. 1, 'Vamos a ir ajustándolo aquí al lado. 2 y 3. Lo apretamos así al lado y otra esquina, 2 cadenetas. Siguiente grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y el tercero. Ya llevamos 2 esquinas. Aquí lo mismo. Aquí sin cadeneta ni nada, ya que pasamos de una esquina a otra. Pasamos directamente a otro grupo de 3 puntos altos. El primero. Segundo.
otra vez 2 cadenetas y 3 puntos altos, otro grupo. 1, 2, y 3. La última esquina. Otra vez pasamos a este lado, nos queda solo una agrupación de 3 puntos altos, 1, 2, 3, últimas 2 cadenetas y otra vez 3 puntos altos, último grupo de esta vuelta, muy bien, ya hemos acabado esta segunda vuelta y como la vez anterior vamos a unirla con un punto deslizado aquí en la tercera cadeneta. Ahí, en esta tercera. Pasamos, cogemos hebra y pasamos otra vez por los dos. Ahí está, y ya tenemos esta segunda vuelta. Para la tercera vuelta, como no vamos a cambiar de color, vamos simplemente a darle la vuelta a nuestro trabajo, sí, por aquí por donde están todos los hilos, y vamos a empezar haciendo 3 cadenetas, porque aquí volveríamos a empezar una agrupación de 3 puntos altos. Entonces, 1, 2, 3, segundo punto alto, 3 y pasamos a la esquina. Aquí otra vez vamos a pasar directamente sin cadeneta ni nada, 3 puntos altos más. Dos. 3. Ahora una esquina con 2 cadenetas. Y otra vez 3 puntos altos. El segundo. Y el tercero. Os explico cómo seguir en esta vuelta. Serían 3 puntos altos, el siguiente, 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos, 3 puntos altos y la última esquina, 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. Vamos a seguir así y nos vemos cuando acabemos esta vuelta. Ya voy a hacer el punto deslizado para acabar. Muy bien. Y bueno, esto es el revés, pero vamos a darle la vuelta, quedaría así en realidad. Y vamos a cortar el hilo. Tiramos de la hebra y queremos que el hilo nos quede por detrás, como todos los demás. Vamos a pasarlo hacia adelante primero. Pasaremos la aguja desde atrás por el segundo punto alto, no las cadenetas, sino el segundo punto. Ahí. Pasamos. Y ahora lo volveremos a pasar para que nos quede hacia atrás. Lo pasaremos por el punto alto de la derecha.
Y ya lo tenemos por aquí detrás, quedaría así. Para el cambio de color vamos a volver a hacer un nudo deslizado. Apretamos un poco con la aguja. Sacamos y vamos a meterlo por cualquiera de los huecos que tenemos alrededor. Por ejemplo, por aquí. Metemos la aguja en la hebra y vamos a volver a empezar con agrupaciones de 3 puntos altos. 3 cadenetas. Ajustamos a un lado un poco. Vamos a volver a coger la hebra para ir escondiéndola. Segundo punto alto. Y tercero. Vamos a por la esquina. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenetas para la esquina. 1, 2. Otra vez 3 puntos altos. 2, 3. Muy bien, ya tenemos la primera esquina y pasamos directamente otra vez a hacer un grupo de 3 puntos altos. Y 3. Otra vez, grupo de 3 puntos altos. Siguiente esquina. 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos. Dos cadenetas. Uno, 2 y el tercer punto alto. Vale, pues vamos a seguir así durante toda la vuelta. 3 puntos altos, 3 puntos altos, la esquina. 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos y 3 puntos altos. Y nos vemos cuando hayamos acabado la vuelta. Muy bien, pues vamos a finalizar la vuelta con el nudo deslizado, como siempre, en la tercera cadeneta de estas 3 primeras. Y ya tenemos esta vuelta hecha. Así va quedando, mirad qué bonito. 1, 2, 3, 4. Ahora empezaríamos la quinta vuelta. Y comentaros que esta medida, estas 5 vueltas que voy a hacer yo, correspondería para una medida de cardigan entre S y M. Estos cuadros son de 20 por 20 centímetros. ¿Qué vamos a hacer si necesitamos una talla más grande? Pues os tendríais que medir primero la espalda por detrás, de hombro a hombro. A mí, por ejemplo, me mide 39 centímetros, entonces con 2 granis de 20 centímetros es suficiente. Si necesitáis los granis más grandes, tenéis que ir haciendo más vueltas. Simplemente ir añadiendo vueltas hasta conseguir la medida deseada. Vamos a girar nuestro trabajo, ya que en este caso tampoco vamos a cambiar de color. Entonces vamos a repetir el mismo proceso de antes con el color beige. Vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y como siempre, ya lo sabéis, primer grupo de 3 puntos altos, segundo, tercero
Otra vez 3 puntos altos sin cadeneta ni nada. 1, 2, 3 y la esquina, 3 puntos altos, el segundo, tercero, 2 cadenetas para la esquina y otros 3 puntos altos. 2, lo vamos echando para un lado y 3. Vamos a seguir haciendo la vuelta, como siempre, repitiendo lo que hemos hecho hasta ahora y nos vemos al final de la vuelta. Pues ya tenemos el granny square acabado. Para el cardigan necesitamos 16 en total y ahora os voy a enseñar cómo ir remetiendo todos los hilos que nos han quedado por detrás. Una vez tengamos los 16 granny squares hechos, vamos a ponerlos de esta manera. Aquí sería la cabeza, para que os hagáis una idea. Esto es la parte de la espalda. Esto es el cardigan abierto por aquí detrás, una manga y la otra manga. Vamos a empezar uniendo la parte de la manga hasta aquí, más o menos hasta aquí, porque luego haremos un pequeño cuello. La otra parte exactamente igual. Y cuando hayamos hecho esto, vamos a unir la espalda de arriba a abajo. Vamos a ir uniendo los grannies con punto deslizado. Vamos a empezar por las esquinas, las 2 cadenetas que formamos para hacer una esquina, y por esta de dentro, ¿vale? Por la cadeneta que queda más dentro. Vamos a coger el hilo. Por esta de aquí, esa la saltamos directamente, y por aquí, por la parte de fuera de la cadeneta del punto. Y aquí también, por la parte que queda más hacia afuera, así. Metemos los dos, la parte izquierda cuesta un poquito más, pero bueno, es muy fácil igualmente. Ahora vamos a coger el hilo y sin hacer nudo deslizado ni nada, simplemente cogemos hebra. Dejamos un poco de hilo al principio y lo pasamos por los dos. Así. Esta parte más corta, este extremo, lo dejamos aquí detrás del granny y vamos a seguir haciendo esto que os he dicho. ¿Veis? Cogéis un punto y un punto, siempre que sean en paralelo. Es muy fácil distinguirlos. ¿Veis? Todos estos puntos. Pasamos la aguja por uno, por el otro, cogemos hebra y lo pasamos por los 3. A veces cuesta un poquito, ¿veis? Ahí está. Vamos a hacer un par más. Podéis iros ayudando con los dedos para abrir el punto.
si está muy apretado. Vale, pasamos. Y así es como va quedando. Iros fijando mientras vayáis uniendo los grannies que os concuerde cada punto del granny de la izquierda con el de la derecha. Sobre todo los grupos de 3 puntos altos, ¿veis? El segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así. Para aseguraros de que no saltáis ningún punto o en un lado o en otro. Y vamos a seguir haciendo esto hasta el final del granny. El último punto para unir los dos grannies lo vamos a hacer en la primera cadeneta de las dos con las que hemos formado las esquinas, ¿sí? Y en este nuevo simplemente vamos a hacerlo en la segunda cadeneta, en la de dentro. Y vamos a seguir simplemente como hemos hecho hasta ahora. Cogemos hilo y pasamos por los 3. Ya he llegado a la parte del cuello. Este lo voy a hacer un poco más abierto de los que suelo hacer. En total he hecho de largo 2 grannies y medio. He contado 2 agrupaciones de 3 puntos altos y la mitad de la tercera agrupación. Si lo queréis un poco más cerrado el cuello, podéis hacerlo. Podéis seguir haciendo un par o 3 más de puntos deslizados. Después de las 2 mangas vamos a unir la espalda. Estos 2 en vertical. Y así está quedando una manga, la espalda y la otra manga. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro cardigan por la parte de los hombros. Primero vamos a quitar estos 2 grannies que por ahora no están unidos. Y lo vamos a coger por aquí. Vamos a empezar ya a darle la forma del cardigan. Aquí nos queda la parte de la espalda, pero nos interesa ponerlo por el otro lado, por la parte de delante. Entonces vamos a darle la vuelta para que nos quede por delante. Lo vamos colocando. Esta sería la parte de delante y ahora vamos a colocar los 2 grannies que vamos a empezar a unir ahora. Aquí tenemos la parte donde saldrán los cordones, esto sería la parte del cuello y ahora vamos a empezar haciendo una cadeneta para luego juntarlo aquí y empezar con la unión de esta parte de los grannies. Hacemos un nudo deslizado y vamos a hacer 30 cadenetas. Cuando hayamos hecho las 30 cadenetas vamos a unirlo directamente con el primer punto deslizado. Acordaros que tiene que ser en la primera de las cadenetas, la cadeneta que queda más adentro de la esquina. Por aquí y por aquí, como hemos explicado antes. Y ya empezamos a unirlo. ¿Veis? Así quedaría, ya está unido. Y seguimos haciendo puntos deslizados para ir uniendo el granny.
Vamos a seguir así hasta llegar al final del granny. Ahora seguiremos uniendo los grannies por la parte de la espalda, así que vamos a darle la vuelta al cardigan, quitaremos este granny, que es el último que nos queda por unir, y le damos la vuelta. Ya tenemos unida la parte de la espalda y vamos a volver a darle la vuelta al cardigan para finalizar por la parte de delante. Ahora sí, colocamos el último granny que nos falta por unir y vamos a seguir por la parte de delante hasta llegar otra vez a las 30 cadenetas. Ya lo tengo unido y a partir de aquí vamos a hacer otra vez las 30 cadenetas para hacer el cordón. Pues ya tenemos el cordón hecho para poder hacer el lacito y ahora se trata de ir uniendo con punto deslizado todo lo que nos queda aquí en la parte del hombro. Esto aquí, el brazo, en esta parte igual el otro brazo y toda esta parte de aquí también. Luego tendréis que remeter los hilos como hemos hecho con los hilos del granny. Ahora vamos a hacer la parte del cuello con el cordón. Igual que con el otro lazo, vamos a hacer primero 30 cadenetas y vamos a hacer puntos medios altos alrededor de todo el cuello para acabar otra vez con otras 30 cadenetas. Ya estoy haciendo las cadenetas hasta llegar a 30. Ahora vamos a unir con un punto deslizado en esta cadeneta de arriba, de las dos de la esquina, pero vamos a introducir la aguja por la parte de abajo de la cadeneta. Y hacemos el punto deslizado. Y ahora hacemos 2 cadenetas de subida. Vamos a empezar ahora con los puntos medios altos alrededor de todo el cuello. Cogemos hebra, lo pasamos por el siguiente punto y lo pasamos por los 3. Ya tenemos todo el cuello hecho, vamos a hacer el último punto aquí en la primera cadeneta de las dos de la esquina. Como queremos que los dos cordones nos queden a la misma altura, lo que tenemos que hacer ahora es, en el mismo punto donde acabamos de hacer el punto medio alto, vamos a hacer un punto deslizado. Y volvemos a hacer 30 cadenetas para hacer el cordón. Y hasta aquí el tutorial, espero que lo hayáis podido seguir bien. Si tenéis alguna duda, escribidla en comentarios que os contestaré. Gracias por el apoyo y suscribiros para no perderos el próximo vídeo. Os dejo abajo también mis redes sociales y me encantaría que me etiquetarais en Instagram para ver vuestros cardigans. ¡Hasta pronto!